La resurrección de nuestro Señor Jesucristo según San Buenaventura. Parte final. Los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. San Lucas 20:20. Puesto que por la pérdida de un caro amigo sobreviene gran desolación, y por la recuperación del mismo se siente gran consolación. Razón fue que los apóstoles, afligidos por verse privados de la presencia corporal del Hijo de Dios, a quien amaban más que a sí mismos y más que todas las cosas, después de haberle conocido con visión ocular, clara y distinta resucitado de entre los muertos, se alegraran con gran gozo. Y porque el hombre no puede experimentar el gozo y la dulcedumbre de la alegría espiritual, si primero no tiene temor de reverencia filial, y después esplendor de celestial conocimiento. De ahí que, a fin de estructurar según recto orden las palabras propuestas en el tema, empecemos señalando la sumisión reverente y humilde. Pasemos a continuación a la contemplación de la majestad divina, y terminemos, por último, en la delectación de la alegría interna. Lo primero, la sumisión reverente y humilde, es señalado cuando se dice, los discípulos, y no maestros, señores o socios. Lo segundo, la contemplación de la majestad divina, es significada cuando se añade, viendo al Señor. Y lo tercero, la delectación de la alegría interna, se nos da a entender cuando se sobreañade. Se llenaron de gozo. Vayamos, pues, a la primera parte del tema antepuesto, la cual se refiere a la sumisión reverente y humilde cuando se dice, los discípulos. ¿Dónde es de saber que discípulos reverentemente sumisos a Cristo son aquellos cuya vida superior o saludable se regula según Cristo y según los ejemplos y enseñanzas de Cristo, a cuya causa cada discípulo es enseñado, a la luz de la vida y doctrina de su buen Maestro, Jesucristo, a tener primero humildad fielmente sumisa respecto del mundo, que ha de ser despreciado. Segundo, alianza de caridad benevolente respecto del prójimo, que ha de ser amado. Y tercero, continuación perseverante hasta el fin respecto del bien comenzado, cuya prosecución debe ser perdurable. Y advierte que todo adulto ha menester estas tres cosas para salvarse. Lo primero que en el discípulo de Cristo se requiere para salvarse es la humildad fielmente sumisa respecto del mundo, que ha de ser despreciado. En consonancia con esto dice San Lucas capítulo 14, el que de vosotros no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabras que Cristo las profiere, dando a cada cristiano doctrina necesaria para la salvación. Cierto que no estamos obligados a dejar todos nuestros bienes, ni a darlos a los pobres, ni a pedir limosna de puerta en puerta, ejemplo de Cristo, ni a servir a Dios en un monasterio, a no ser que se trate de los perfectos, ligados con votos de pobreza. Sin embargo, debe decirse que todos tenemos la obligación de renunciar a todo cuanto poseemos, no efectiva, sino afectivamente, según aquello del Salmo. Si abundan las riquezas, no apeguéis a ellas vuestro corazón, de suerte que, extirpada la codicia, que es la raíz de todos los males, quede plantada la pobreza, fundamento primario de todas las virtudes. Lo segundo que en el discípulo de Cristo se requiere para salvarse es la alianza de caridad benevolente respecto del prójimo, que ha de ser amado. Y acerca de esta confederación, fundada en caridad, son las palabras que dice el Señor en San Juan, capítulo 14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros. Tal es el mandamiento acerca de la mutua dilección. Y este mandamiento, aunque en cuanto a la antigüedad de su promulgación es viejo, si se considera, sin embargo, la firmeza de la obligación que implica, llámese mandamiento nuevo, y así,
a fin de que, mirando su vetusta promulgación, nadie lo tuviera por dispensable, añadióle el Señor nuevo vigor obligatorio, diciendo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Palabras que encarecen la gran dilección del Señor, pues no pudo poner a nuestros ojos mayor muestra de amor que la de dar su vida por nosotros. Y porque el distintivo de verdadero discípulo imitador de Cristo es la alianza de benevolente caridad, por eso se añade: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad para con los otros. Según esto, el mandamiento o precepto de amor quedó de nuevo tan afianzado que, si se lo considera en la firme obligación que implica, no admite dispensa para ninguno. Por eso San Bernardo, de Considerazione, dice que la razón por donde se explica la dispensa de los preceptos es doble: o la evidente necesidad, o la utilidad común. Y así tenemos que, donde la necesidad urge, allí la dispensa es excusable. Pero allí donde la utilidad común no hace fuerza, la dispensa no puede excusarse. Ahora bien, como tener odio no es útil para nadie, sino algo nocivo y pecado mortal, síguese que no hay necesidad que obligue al hombre a eximirse de amar al enemigo, en frase de San Agustín. Y porque semejante amor no produce vaídos y dolores de cabeza, ni contorsiones, congestiones u otros sufrimientos de estómago, ni debilidad del cuerpo como pudieran causar las abstinencias y ayunos, ni importa penuria como pudiera importarla la renuncia de la opulencia mundana. Tenemos que el mandamiento nuevo, lejos de ser dispensable en favor de alguno, impone a todos sin excepción el amor de unos para con otros. Y, por último, lo tercero que se requiere para la salvación en el discípulo de Cristo es la continuación perseverante hasta el fin del bien comenzado, cuya prosecución debe ser perdurable. En conformidad con lo cual se dice en San Juan, capítulo 8, si vosotros permanecéis en mi doctrina, sois de veras mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Adviértase que aquel es verdadero discípulo de Cristo, que permanece en su doctrina y palabra. No se separa de su dilección por tentación alguna, ni se retrae de confesar su nombre en presencia de perjuicios, oprobios y suplicios, sean cuales fueren los que se le infligen, pues entonces merece ser iluminado por la primera verdad. Se comprende, pues, por qué se dice primero: conoceréis la verdad. La conoceréis, digo, ayudados de la virtud o poder divino. Y se comprende asimismo por qué se añade después: la verdad os hará libres. Es decir, libres de toda adversidad y dignos de ser premiados por la bondad divina. La segunda parte de las palabras que se proponen en el tema se refiere a la contemplación de la majestad divina, cuando se dice, viendo al Señor. Es de saber que los apóstoles vieron o contemplaron la majestad divina de tres maneras. Viéronla, en efecto, primero en las criaturas del mundo trascendiendo sus propiedades. Segundo, en la naturaleza asunta, resucitando con cicatrices. Y tercero, en propia conciencia, reinando en el cielo. Mediante la primera visión, si hablamos según apropiación, los apóstoles fueron iluminados con conocimiento simbólico para entender la divina potencia como creadora universal mediante la segunda visión. Los apóstoles fueron iluminados, informados con la fe de la Iglesia para entender la divina sabiduría como reparador universal. Y por último, por la tercera visión, los apóstoles fueron elevados con la dilección extática para percibir límpidamente la divina clemencia como remuneradora universal. En cuanto a la primera visión, ha de decirse que los apóstoles contemplaron a Cristo nuestro Señor en las criaturas del mundo como creador eminente por sus propiedades, respecto de lo cual se dice en el libro de la sabiduría,
capítulo 13. Pues por la grandeza y hermosura de las cosas creadas, por razonamientos, se llega al Creador de ellas. Lo invisible de Dios, en efecto, se conoce por las cosas que han sido hechas, por la subida, como por escala intermedia, del conocimiento de las criaturas al conocimiento de Dios, ya que, como dice San Bernardo, la grandeza y hermosura de las cosas creadas pregonan clamorosamente la grandeza y hermosura de Dios, cuya razón es que la sabiduría del artífice se refleja en la obra y reluce en el efecto. Por donde David canta, los cielos pregonan la gloria de Dios. Y estas son las palabras que explica el Damasceno cuando dice, los cielos narran la gloria de Dios, no porque emitan voces perceptibles al oído, sino por ofrecer a nuestros ojos grandezas propias, por donde nos es dado venir en conocimiento de la potencia del Creador, pues precisamente por la hermosura de las cosas creadas llegamos, de discurso en discurso, a admitir y glorificar a su Hacedor, proclamándole como óptimo artista. Por eso no cabe hacer alto en la hermosura de las cosas creadas, sino que es preciso, por el contrario, pasar de la hermosura creada al Creador Supremo. Proceder de otra manera sería hacer del camino término, inversión que es sumo abuso y suma perversidad. Respecto a lo cual escribe San Agustín, del libro Arbitrio, segundo capítulo 16, ay de ellos, si abandonando a ti, guía verdadero, andan vagueando por tus huellas, y si, en lugar de amarte, aman tus signos, sin atender a lo que están insinuando. En cuanto a la visión segunda, hace de decir que los apóstoles contemplaron en la naturaleza, asunta a Jesucristo nuestro Señor, como Redentor universal que resucita con cicatrices. Refiriéndose a esto, dice el Señor en San Lucas, capítulo 24. Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Nuestro Señor Jesucristo quiso llevar a los apóstoles a la convicción de la identidad existente entre su cuerpo paciente y su cuerpo resucitado. Y para probárselo quiso, según los designios de la divina providencia, conservar en su cuerpo glorificado las cicatrices de las heridas recibidas durante su pasión. Y no sin razón, porque donde los accidentes en nuestro caso, cicatrices continúan siendo los mismos, es preciso que sea uno mismo su sujeto de inhesión, en nuestro caso, el cuerpo de Cristo. Imposible es, en efecto, que el accidente cambie de sujeto. Y por eso fue por lo que el Señor ponía primero a la vista las manos, donde se conservaban las cicatrices, diciendo, mirad mis manos. Conclúyese después a la identidad entre el cuerpo paciente y el cuerpo resucitado, al añadir, soy yo mismo. Es decir, soy el que padeció y no otro. Asimismo, acerca de esta visión, dice el Señor en San Juan, capítulo 20, trae tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. A propósito de lo cual escribe San Gregario, me sirvió menos María Magdalena, pronta en creer, que Tomás, pertinaz en dudar. Tomás, en efecto, dudando, tocó las cicatrices y amputó de nuestro pecho la llaga de la duda, pues bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en cuanto a la tercera visión, los apóstoles contemplaron en propia conciencia a nuestro Señor Jesucristo como remunerador universal que reina en el cielo. Y en relación con esto dice San Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Como se ve, para ver a Dios en la propia conciencia, se requiere la limpieza del corazón. Por eso San Agustín dice, de Trinitate 14, capítulo 17. El que se renueva en el conocimiento, en justicia y santidad verdadera, progresando en perfección de día en día, transfiere su amor de lo temporal a lo eterno, de lo carnal a lo espiritual y de lo visible a lo inteligible.
A lo cual debe además añadirse que, para ver a Dios, no solo se requiere purificarse del pecado, sino también separarse del amor mundano, teniendo presente aquello del Salmo, Bacad, y ved que el Señor es suave. Bacad, esto es, cesad de las obras y deseos del siglo, aquietando el alma. Y ved, esto es, ved al Señor, llegando a Él por el éxtasis de la contemplación. Resultado de lo cual será ver que el Señor es mano suave, digo, a causa de la dulcedumbre de la delectación sapiencial, dulce objeto de experiencia, accesible solamente al alma, cuyo afecto está purgado de la fealdad del pecado, y cuyo entendimiento está separado de las especies sensibles, fantasmas de la imaginación y razones filosóficas. Hace aquí al caso aquello de San Agustín, de Trinitate capítulo 17. Esta es la visión cuyo inflamado deseo arrebata al alma toda entera. Tanto más ardiente, cuanto más pura. Tanto más pura cuanto más elevada a cosas espirituales, y tanto más elevada a cosas espirituales, cuanto más muerta a cosas de la carne. Y por último, la tercera parte que se nos propone en las palabras del tema se refiere a la delectación de la jocundidad interna, cuando se sobreañade, se llenaron de gozo, donde es de saber que nadie puede experimentar el gozo de la delectación sapiencial si primero hablamos según apropiación, no es iluminado por la sabiduría del Hijo, no es adoptado como hijo adoptivo por la potencia del Padre, y no está lleno de las delicias del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles y sus imitadores, a fin de que tuvieran gozo perfecto de delectación interna, se llenaron de gozo por tres motivos. Primeramente, por conocer la primera verdad, después por conseguir la herencia saludable, y por último, por pregustar la suavidad divina. Por lo primero, su gozo fue verdadero o tal que removía la falsedad. Por lo segundo, su gozo fue perpetuo o tal que excluía el término. Y por lo tercero, su gozo fue pleno o tal que satisfacía todos los deseos. Respecto de lo primero, el motivo por el que se alegraron los apóstoles, verdaderamente sin mezclar su gozo con la falsedad, consiste en el conocimiento de la primera verdad. Acerca de esto dice Jeremías, capítulo 15, convirtióse en gozo tu palabra y en alegría de mi corazón. Lo cual significa que la palabra divina, una vez que ha sido creída, encierra, cuando se entiende, deleite tan maravilloso que se torna gozo y alegría del corazón creyente, iluminado por la luz de la inteligencia. Por donde dice San Bernardo, nada entendemos con más agrado que aquello que creemos con la fe. Tal es el hecho, aun cuando el hombre no asienta a la primera verdad movido por la evidencia de la razón, sino a impulsos del amor. Y así sucede que la razón humana no anula el mérito, sino aumenta el consuelo del corazón. Respecto de lo segundo, el motivo por el que los apóstoles se alegraron perpetuamente, esto es, sin que su gozo admitiese término prefijado, consiste en la consecución de la herencia perdurable. Y de esto dice San Lucas, capítulo 10. Alegraos y saltad de gozo porque vuestros nombres están escritos en el cielo. A propósito de lo cual dice la glosa, el que por las obras que presentare, sean celestiales, sean terrenales, está señalado como con letras o caracteres, tenga por cierto que se haya eternamente grabado en la memoria de Dios. Por lo tanto, cuando los discípulos de Cristo hacen obras celestiales, su morada está ya en los cielos. Se hallan con razón adscritos al reino perdurable, cuyo recuerdo hace al alma toda entera vibrar de gozo al presente según la fe recta y la esperanza en expectativa. La razón es porque el olor de la herencia celeste lleva tras sí toda el alma al gozo, excitando en ella ansias eternas. Y, por último, respecto de lo tercero,
El motivo por el que los apóstoles se alegraron sobre esencialmente, esto es, por elevación sobre sí mismos, consiste en el complemento de todo deseo al influjo de la degustación de la suavidad divina. Y a esto se refiere Isaías, capítulo 66, cuando dice: Alegraos con Jerusalén de alegría, todos los que con ella hicisteis duelo, para que maméis y seáis llenos de la leche de sus consolaciones, para que chupéis y abundéis en las delicias de toda su gloria. Según esto, los que desean llegar al éxtasis de la contemplación deben primero ejercitarse como activos en los lamentos de la penitencia, pues entonces es cuando el alma contemplativa mama la dulcedumbre de la gracia y se sacia de la leche de las consolaciones del Espíritu Santo, y en tal grado que, toda llena y toda rebosante, sube sobre todo lo humano, se eleva hasta el cielo, queda sobrepasándose a sí misma, suspensa en lo alto y, enajenándose de sí misma, se deleita y se regocija entre transportes de interna alegría, de suerte que más parece ebria que sobria. Por donde en la Sagrada Escritura esta celestial dulcedumbre se llama a veces gusto y a veces embriaguez. Pues bien, si por una gotita que se desliza del torrente de tan gran dulcedumbre y se derrama en el alma humana, Dios produce en ella embriaguez tan perfecta, ¿cuánto más perfecta será la del cielo, donde el alma quedará totalmente embriagada y sumergida en el piélago inmenso de la felicidad infinita? Si una sola gota basta ahora en la tierra para derretir, endulzar y regocijar el alma tan perfectamente que no es posible expresado ni explicado, piensa cuán incomprensible será todo aquel abismo de gozo que te inundará después en el cielo. Por donde San Crisóstomo concluye: alegrémonos, salvemos dignos de la grandeza de los dones que recibirnos ahora como viadores, y esperamos gozar después como comprensores. Pidamos, pues, fin del artículo.